Bendecidos con toda bendición, qué gozo estar nuevamente transmitiendo en vivo aquí en el Centro de Fe, Gracia sobre Gracia, donde se expone con la autoridad delegada del apostolado de Cristo el mensaje del nuevo pacto, donde las vidas están siendo libertadas, donde están saliendo de la esclavitud de la ley, de a miles, día a día, donde se está conociendo los misterios del reino. Así dice el apóstol Pablo: seamos los hombres administradores de los misterios de Dios. La iglesia es un lugar donde se supone que se administre misterios. Si en tu iglesia no están administrando misterios, pues Pablo los llama cristianos, o sea, están en Cristo, pero son niños en Cristo. Y el evangelio es para que vayamos creciendo y vayamos madurando en la palabra y llegar al pleno conocimiento del Hijo de Dios. Bien, yo soy el pastor Iván López y aquí en nombre también de nuestro pastor José Ángel Cano te mandamos saludos aquí desde Orlando, Florida, mandándole un saludo cordial. Gracias por su sintonía. Si quieres mandarnos un testimonio, un correo, puedes hacerlo al correo elapostoladodecristo@gmail.com o puedes tratar e intentar de conseguirnos por el Messenger de Facebook, y cuando tengamos el tiempo disponible, porque a veces estamos ocupaditos y no podemos contestar en el momento, con mucho gusto le contestaremos. Bien, yo tengo un tema, o más bien voy a eliminar la palabra yo, porque el tema precisamente está eliminando el yo para entonces ser hallado en él, en Cristo Jesús. Porque aunque tú existes, tu manera de servir a Dios tiene una ciencia en cómo servirle a Dios. Por ejemplo, en la ley se servía por obras, se servía por tus sacrificios, se servía por tu empeño personal, tu fe de cómo usted pudiera de pronto, como hoy en día en las iglesias, desafortunadamente el sistema religioso mundial piensa que a Dios, o sea, que Dios tiene una libreta y conforme a como tú le vas sirviendo, Él te va apuntando. Ahí le voy a dar 50 puntos por esas rodillas dobladas. Y aquí le voy a dar otros 50 puntos porque ayunó 3 días. Entonces, piensa que Dios tiene un libro donde Él va apuntando puntos hasta que un día, si estás de suerte, puede hacer que te salves. Y son conceptos errados, llenas de ignorancia y totalmente anti-nuevo testamentaria. En la ley era diferente. Cuando Pablo se les reveló el nuevo pacto, el misterio del evangelio, por Jesucristo el resucitado, el apóstol Pablo dijo: ahora entiendo que los que quieren justificarse por las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué bajo maldición? Porque tú no ves que tú estás ahí luchando. Hoy en día, en el siglo XXI, todavía la gente está queriendo servirle a Dios por obras. Y no es que tú no hagas buenas cosas para tu prójimo y para tu comunidad, pero si tú piensas que tus sacrificios personales son los que hacen que Dios te salve o no te salve, estás muy equivocado. Eso no está escrito en el nuevo pacto. Por eso el apóstol Pablo comienza a revelar los misterios. Y uno de esos misterios es que él te dice: mire, aquí no depende del que quiere ni del que corre. Romanos capítulo 9, versículo 19 en adelante. Aquí no depende del que quiere ni el que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y esa elección que tú tienes como hijo viene desde antes de la fundación del mundo. Efesios capítulo 1, versículo 4. Bueno, eso fue una pequeña introducción para ir al tema de hoy. El tema se titula La última santificación. Y quiero que prestes mucha atención porque yo soy muy observador de la condición de la iglesia. Y
Yo diría un 90% de mis contactos en esta página son de iglesias, ministerios, gente cristiana, y queremos que esta revelación le llegue a sus vidas para que ya no sufran, para que entres en una madurez espiritual donde su entendimiento es amplificado y usted puede vivir en limpia conciencia, en libertad y en dominio propio, sin ser esclavo de los mandamientos de los hombres. Y hay una condición que yo observo dentro del internet, de los ministerios de santidad, y bueno, me toca como representante del apostolado de Cristo identificar este error en la manera de administrar la palabra. Aunque sus intenciones son buenas, detrás hay un tipo de evangelismo dañino. Hay gente que piensa que Dios nos mandó a salvar almas. Dios a ti no te mandó a salvar a nadie. Él ya salvó las almas. Él ya salvó las vidas en la cruz del Calvario. Usted lo que es predica de Cristo, y el que es hijo de Dios oye, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero usted no es el salvador del mundo. El salvador se llama Jesucristo y ya salvó. Entonces, yo quiero comenzar en Filipenses capítulo 3 y en el versículo 9. Vamos a ir al autor del Nuevo Testamento. Tú tienes que entender que Marcos, Mateo, Lucas y Juan no es el Nuevo Testamento. Aunque la Biblia tenga un papelito que diga Nuevo Testamento, no lo es. Porque la Biblia dice que en la cruz del Calvario, cuando Él derramó sangre, entonces Él le dio fin al viejo pacto y le reveló el nuevo pacto al apóstol Pablo. Marcos, Mateo, Lucas y Juan son libros históricos de Jesús cumpliendo la ley de Moisés. Y yo sé que hay muchos de ustedes que no comprenden eso. Quizás hoy mismo lo entendiste, ahora mismo. Marcos, Mateo, Lucas y Juan es la vida de Jesús. Libros históricos. Relatos históricos de Jesús cumpliendo la ley. Pero lo hizo por nosotros. Para que ya tú no tengas que cumplirlo. Y luego cuando resucita, le revela el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto al apóstol Pablo. Pablo dice en Filipenses capítulo 3, versículo 9, puedes verlo ahí también en pantalla. Mira cómo dice. Ahí lo tenemos. Dice, y ser hallado ¿en qué? En Él. Y ser hallado en Él. Oiga lo que dice, no teniendo mi propia justicia, la cual es por la ley. En el nuevo pacto Dios no quiere tu justicia. Hay gente que dice, ay, esa hermanita sí ora mucho. Mira, siempre se pone su cosita en la cabeza, siempre tiene la falda hasta los tobillos, siempre anda así bien santa, en santidad, en castidad. Y entonces esa sí está santificada, ¿ves? Pero tú estás haciendo eso, ¿por qué? Por impresionar a los demás, por tu propia justicia. O tú estás siendo hallado en Él. ¿Por qué tú te portas bien? ¿Por tu propia justicia? O sea, estás tú siendo hallado en Él, porque si tú, Pablo dice, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Por ejemplo, primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 30. Me voy que todavía no he terminado aquí, pero te estoy mencionando este versículo para que lo apuntes. Esto es un centro gubernamental de información. Aprovéchalo. Primera Corintios 1:30, Pablo dice, lo cual nos ha sido hecho, no es que va a ser hecho. Por ahí las iglesias están diciendo, esto tú tienes que hacerlo. No, ya Dios lo hizo por ti. Dice, lo cual ha sido por Dios, ha sido hecho santificación, justificación, redención, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Ya tú estás santificado en Cristo Jesús. El usted querer
vivir una vida santa o piadosa, es un fruto de lo que ya Cristo te dio, porque ya tú estás santificado. Por eso cuando Pablo se dirigió a la iglesia de los Corintios, le dijo, a los amados santificados en Cristo Jesús. Por ahí hay, tristemente, pastores bien intencionados, otros mal intencionados, regañones, que lo que están buscando es querer que tú te santifiques, cuando Cristo ya te ha santificado, conforme a 1 Corintios 1:30. Entonces, vamos a ir un momentico para que vayas entendiendo el panorama. No se me asuste, porque tú no ves que la revelación de la gracia toma tiempo en lo que se acomoda en tu cabeza, porque tú has vivido tantos años en ley, reprendiendo al diablo, empujando gente en el piso, soplando, recibe el Espíritu. Entonces ahí tú estás bajo unos efectos legalísticos, que estás como sonámbulo, bajo un pacto que ya caducó, porque usted está siguiendo a Jesús. Y cuando Jesucristo resucitó y le reveló al apóstol Pablo unos misterios que Jesús ni habló. Por eso Jesús dijo, oigan, si yo le cuento a ustedes cosas terrenales y no las entienden, ¿cómo van a entender las celestiales? Él no se los explicó. Pero luego dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, no había venido. Fíjate, él era la verdad. Pero él dijo, no, pero cuando venga. Porque la misión de Jesús era una función específica, cumplir la ley, quitar el pecado, santificar la iglesia, salvarla para siempre. Y luego ese espíritu de verdad llegó a la mente del apóstol Pablo. Y él comienza a escribir desde el libro de Romanos hasta Hebreos. Ahí está la mente de Cristo plasmada en letras. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Esto es un versículo que usa mucho, que yo los miro y yo veo la condición de la iglesia que no están siendo hallados en él, sino que están viviendo bajo su propia justicia. Por eso Pablo dijo, mira, muchos tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Parecen muy santos, pero... Entonces, Pablo habla de 3 santificaciones. El tema de hoy se titula La última santificación. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Este libro lo leen mucho los fuegos, Espíritu Santo, fuego de santidad. Y no me estoy burlando de ustedes, quiero instruirles. Quiero que vayan adelante a la perfección, a la madurez. Yo soy tu hermano mayor en conocimiento, igual en espíritu, pero en conocimiento quiero ayudarte. Tú sabes que los hermanos mayores siempre tratan de hacerle un ejemplo a los hermanos menores y ayudarlos, o los papás a los hijos, ¿ves? Eso es lo que quiere hacer el apostolado de Cristo con tu vida. Puede ser que tú tengas un ministerio de muchos seguidores. Queremos perfeccionarte en tu ministerio para que sea más efectivo. Primera Tesalonicenses 5, 23. Y el mismo Dios, no tu propia justicia, que es por la ley, el mismo Dios de paz, os santifique por completo. Hay muchos ministerios, hermano, la santidad tiene que estar santificado, pero es que dice que quien va a hacer esa santificación es el mismo Dios, no tú. Porque no es por obras. Aquí tú no impresionas a Dios con tus grandes ayunos y vigilias, y ustedes mismos se aplauden por tus obras conforme a la ley bajo tu propia justicia. Eso no impresiona a Dios para nada. Dice, mira, todavía están siendo hallados en ellos, no en mí. Todavía no han entendido que ya yo cumplí la ley, para que la justicia de la ley se cumpliese en ellos por la fe y no por obras. Romanos capítulo 8 dice que Cristo cumplió la ley para que la justicia de la ley se cumpliese en ti. Sin tu justicia, sino es la justicia de Cristo imputada a tu espíritu. Sigue diciendo en el versículo 23. Voy a diseminar este versículo. Pastores de santidad, no cambien. Escuchen, sean humildes. El hecho de que tengan un púlpito no quiere decir que tú mandas aquí. Aquí quien manda es papá. Usted es un simple servidor.
Y hay que estar constantemente examinándose para que pastorees bien. Porque la palabra dice que nosotros los pastores tendremos que dar cuenta de cómo administramos las vidas. Si usted no lo supo, pues entonces hay misericordia. Pero si usted oye y usted lo lee, oye, eso está escrito ahí, y usted no lo modifica en tu predicación, allá tú con el Señor. Porque estás afectando vidas. Dice, y el mismo Dios, repito, no tú, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Esta santificación completa lo hace Dios mismo. No lo hacemos nosotros. Tenemos que ser hallados en Él. Dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardada irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como dicen, tanto le escuchan, hermano, espíritu, alma y cuerpo. Si ve una muchacha que tiene de pronto la falda, si no lo tiene hasta los tobillos, dicen que es pecadora, que parece una mundana. Es que mira, mundanos somos todos, deja esas terminologías. En el mundo vivimos. ¿Acaso tú eres de otro planeta? Tú eres un mundano. Lo que pasa es que tú recurres a las cosas del espíritu y no seguimos la corriente de este mundo, que es diferente. Pero mundanos somos todos. Esas terminologías que la iglesia ha fabricado y han diabolizado. Imagínate, Jesús dice, nosotros somos la luz del mundo. Entonces, ¿cómo tú vas a hacer luz si no estás en el mundo? No, yo no participo de las tinieblas. Exacto, no participas, pero tú eres luz dentro de las tinieblas, donde quiera que tú estés. ¿Que tú quieres estar encerrado en cuatro paredes en tu iglesita ahí, arrodillado, impresionando al pastor y sin ser luz en el mundo? Eso no tiene ninguna gracia. No, tú tienes que estar envuelto en todo lugar y brillar. Entonces, después que dice espíritu, alma y cuerpo, son tres santificaciones. Esta santificación por completa lo hace Dios mismo, repito, dice el versículo, y no tú. Por eso reitero, tenemos que ser hallados en Él. Filipenses 3:9, apúntalo. Porque es que hay ministros que se pasan con un micrófono en la mano y con un paño sudando, la santidad, la santidad, la santidad. Entonces no conocen la Biblia. Lo que pasan es, mira, hablando pamplinas. Pablo llama eso vana palabrería. Y el pueblo es tan ingenuo que se come ese paquete porque de pronto parecen una ungida. Y entre más grita, más unción, según ellos. Oye, la verdad que la iglesia hay que reformarla. Yo ruego en el nombre de Jesús que tú recibes estas palabras, pastor, que me estás escuchando. Sigue diciendo, espíritu, alma y cuerpo. Oiga esto, la santificación de tu espíritu ya fue hecha. De hecho, vamos a leerlo. Hebreos, ya lo leímos en 1 Corintios 1:30, ya lo mencionamos, pero vamos a leer Hebreos capítulo 10. Escuche esto. Dice el capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados. ¿Tú lo ves ahí en la pantalla? O sea, no es que tú vas a ser santificado, es que ya tú estás santificado. Repito, estamos hablando de tres santificaciones. La de tu espíritu ya fue hecha. Por eso el apóstol Pablo en Hebreo, apúntalo, porque no quiero extenderme, lo que quiero es hacerlo corto, conciso y preciso y que se incruste en tu espíritu. Dice el Hebreos capítulo 12, versículo 23, apúntalo, dice que nosotros somos la congregación de los espíritus justos hechos perfectos. Tú eres un ser perfecto en espíritu, el cual fue hecho por Dios. Luego mira lo que dice el versículo 14. Tú puedes leer todo el capítulo en tu casa, pero estoy redimiendo el tiempo. Capítulo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los ¿qué? A los santificados. Dios perfeccionó tu espíritu y santificó tu espíritu en la cruz del Calvario. Entonces, esa santificación ya está hecha. Esa ya la hizo Dios. Volvamos a 1 Tesalonicenses 5:23. Luego, alma. ¿Qué es el alma?
No es una entidad aparte. O sea, tú no eres un ser trío. Cuando Dios hizo el cuerpo de Adán del polvo de la tierra, dice que le sopló un aliento de vida, que era un espíritu, lo sopló. Tan pronto ese espíritu entra en el cuerpo, entonces dice la palabra, entonces el hombre fue hecho un ser viviente, un alma viviente. El alma es la experiencia de lo que es un espíritu vivir en un cuerpo, donde comienzas a sentir las emociones, ahí donde están las decisiones. No decisiones para salvación, porque tú no decides salvarte, eso lo decidió Dios por ti desde antes de la fundación del mundo. Pero tú sí decides, haces buenas y malas decisiones en la vida, y por eso hace falta el Evangelio para decidir las cosas bien. Como decía ya el profeta, mira, el Señor decía al pueblo, aquí te pongo el camino del bien y del mal, escoja el bien para que te vaya bien. Y entonces, esa santificación del alma es a diario. Tú oyes pero esto lo hace Dios, esto no lo haces tú. Esto no es por tu propia justicia. O sea, que Dios te entrega el Evangelio y luego Él te da las herramientas, porque sin sus herramientas usted no puede vivir una vida santificada almáticamente tampoco. Todo proviene de Él y para Él. Entonces su palabra es la que te equipa para entonces tú santificar las intenciones que salen de tu cuerpo, que salen de tu carne. La carne, el apóstol Pablo dice que tiene deseos engañosos. Entonces tu espíritu ya está santificado. Tu alma a diario con la palabra se santifica a diario. Y eso no para. Porque tu alma, la composición de tu espíritu y cuerpo, el cual hace un alma viviente, será santificada completo en la venida del Señor. Por eso dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, sea santificado por completo. Pero el versículo, y quiero enfatizar en esto, capítulo 5, versículo 23, dice, y el mismo Dios de paz, no tu pastor, no tu propia justicia que es por la ley, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 24. ¿Quién va a hacer esta santificación? Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. O sea, te lo dice dos veces. Quien va a hacer esto es Dios, no tú. Cuando el Espíritu Santo, la voz del Espíritu Santo se abre en tu mente a través del Evangelio, es Él haciendo en vosotros. El mismo Espíritu Santo te dice, cuidado con esto. Mira, la vida de Jesús comienza a vivir en ti. Y a veces tú haces una mala decisión porque estabas muy, qué sé yo, carnal ese día. Es que yo sentía que no debería haber hecho eso, pero no paré a pensar. Y ahí te corrige y te santifica, ¿ves? Santificas el alma. La santificación del cuerpo es lo que Dios va a hacer en la venida. Porque tú, mira, tú puedes dejar de comer carne. Tú puedes tirarte en el piso a gemir. Tú puedes dejar que el pastor te imponga las manos todos los domingos. Tú puedes estar reprendiendo y que el diablo todos los domingos. Tú puedes estar dando vueltas como trompo pensando que estás bajo el gozo del Espíritu Santo. Tú puedes coger tu cuerpo y encerrarlo en un cuarto y no salir por 21 días ayunando y orando. Y cuando tú salgas de ahí, tu cuerpo todavía no está santificado. Quizás has santificado un poco, con la mejor intención, pero en sí lo estás haciendo con tu propia justicia. Y Pablo dice, mire, aquí en la clave está en no hacer esto bajo tu propia justicia, la cual es por la ley, sino ser hallado en él. Entonces, esa santificación corporal tomará lugar, por eso el contexto te habla de la venida. Cuando Cristo venga en su segunda venida, entonces tu cuerpo va a ser santificado por completo. Filipenses capítulo 3. Porque el contexto te lo dice. El mismo Dios de paz te santificará por completo. Quien va a hacer esto, dice, fiel es Él, el cual también lo hará, no tú. Tú simplemente deja que el Espíritu Santo haga el trabajo, deja que la venida tenga su función.
Mira cómo dice Filipenses capítulo 3. Y es que yo sufro con estas iglesias llamadas de santidad. Y no es que uno no ande correctamente. Es obvio que dentro de una iglesia usted no debe venir provocativamente, damas. Usted debe vestir con decoro, eso se sabe. Pero no hay que estar regañando a la gente. A lo mejor entra una mujer un poco sexy o sensual, como dicen por ahí. Y bueno, es un espíritu queriendo oír la voz de Dios. Y tú vienes aquí a regañarla y a usar conceptos de la ley, de que la mujer no se ponga pantalón. Mire, ya estamos en un nuevo mundo, un nuevo régimen del espíritu. Usted tiene que saber cómo evangelizar más excelentemente. Filipenses 3:21, mira cómo dice. Es que esto está maravilloso, porque esa santificación corporal, los predicadores de santidad externa piensan que lo hacen ellos. Y el contexto, tú tienes que leer bien. Dice que quien va a hacer esa santificación corporal va a ser Dios mismo. Fiel es Él, el cual también lo hará. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Filipenses 3, míralo ahí. El cual transformará, el versículo anterior dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos a nuestro Salvador. Y luego el versículo 21 dice que cuando Él venga, Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Obviamente, la última santificación que va a ocurrir en este mundo es cuando Cristo venga y te transforma tu cuerpo y te dé un cuerpo semejante al de Él cuando resucitó de los muertos. Y ahí tú vas a poder decir, el mismo Dios me ha santificado por completo. Pero eso, repito, esto no lo haces tú. Hay mucha hipocresía pensando de que viviendo por obras, viviendo bajo la ley, pensando que es que tú te santificas por completo. No, tú no tienes la capacidad de santificar nada. Tú no ves que tú eres un ser humano que sin Dios tú no puedes hacer nada. Y para eso por eso Jesús criticaba a los fariseos, que eran supuestamente los santos. Esos santurrones, esos fariseos hipócritas que se pasan haciendo largas oraciones en las plazas, los criticaba, que uno diría, no, Dios debería estar agradado que un hombre está orando así libremente, sin vergüenza. No, Él se burlaba de ellos. Dice, son unos hipócritas. Si usted quiere orar, vaya a su cuarto. Tú no tienes que estar impresionando a nadie aquí. Entonces, usted, y estoy hablando con usted, el cuerpo de Cristo, óigame, el apostolado de Cristo hace un ruego. Reevalúe tus enseñanzas de santidad. Nadie puede santificarse por sí mismo. Todo esto proviene del Espíritu de Dios. Espíritu, alma y cuerpo. El Espíritu ya fue santificado. El alma se santifica todos los días. Y cuando Cristo venga, Él va a transformar tu cuerpo y ya su cuerpo será transformado y usted tendrá un cuerpo glorificado semejante al cuerpo de la gloria suya. Déjame terminar con este versículo para tus estudios. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Y vamos a terminar con este versículo. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Una vez Jesús vio a un fariseo, mira, ustedes limpian el plato por fuera, o sea, tienen faldas largas, siempre están de rodillas, se limpian por fuera, ¿ves? Pero dicen que por dentro, o sea, limpia primero el plato por dentro. ¿Qué es por dentro? Conocimiento. Límpiate con la palabra. Por eso Jesús dice, Padre, santifícalo con tu palabra. Y la palabra es la que santifica, va santificando a diario el alma, la vida almática, que es ese componente de espíritu y cuerpo. Primera carta a los Corintios, capítulo
15. Vamos a cerrar con broche de oro. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 50. Escuchen. Pero esto digo, hermanos, mis queridos hermanos que me están escuchando, pastores, evangelistas, estamos tratando de capitalizar sobre los líderes, porque los líderes son los que han convertido la iglesia en niños. Y es tiempo que los líderes maduren para que lleven a la iglesia también a la madurez y a la libertad. Dice, por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, ¿qué dice? No pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción hereda la incorrupción. Tú no ves que la carne contiene la herencia del primer Adán. Entonces tú tienes corrupción en tu carne. Como te dije, tú puedes pensar que la estás santificando, pero ella es insantificable, ella es corrupta por naturaleza. Por eso el mismo Pablo dijo en Efesios capítulo 4, versículo 22, oiga, despójate del viejo hombre, despójate de tu carne que está viciado conforme a deseos engañosos. Tú no puedes engañar a nadie aquí. Tú puedes parecer muy santo. Tú puedes, de pronto no te pones ni maquillaje. Y cuando Dios mira el corazón, mira, está queriendo impresionarme con su propia justicia. Y en verdad tú no estás engañando a nadie. La carne es corrupta por naturaleza. El mismo Jesús que vino en semejanza de carne de pecado, en un cuerpo semejante a carne de pecado, no pudo ascender a los cielos hasta que fuese transformado en un cuerpo incorruptible. Porque él también tenía carne. Y la carne no podía, los cielos no podían recibirle. Pues tú tampoco puedes estar santificado por completo hasta que Él venga. Mira lo que dice el versículo 51. He aquí os digo un misterio. Escuche. No todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué? Transformados. Este es el primo hermano de Filipenses 3:20. Este versículo. Esa transformación viene en su venida. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario, diga, es necesario que esto corruptible, tú ves que tu cuerpo es corruptible, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. No que tú te vistas, porque tú te puedes pensar que te estás vistiendo y esa vestimenta santificatoria celestial solo lo puede hacer Jesús en su venida. Dice, versículo 54, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Pablo en una ocasión dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tú no ves que tú tienes un cuerpo de muerte, tú no tienes un cuerpo santo, ni puedes santificarlo tampoco. En su naturaleza es corrupta. Usted lo que puede es sujetarla en la vida almática para que se comporte un poco mejor ahí con la ayuda de Dios, porque tú solito te caes. Cuando Cristo regrese por segunda vez, entonces podremos decir, gracias Señor, porque tú, no yo, tú nos has santificado por completo, espíritu, alma y cuerpo. Conclusión, vuelvan a la Biblia, deja ya los shows de esas predicaciones, dando vueltas, brincando de altares, perdiendo el tiempo, tirándole la atención a brincaderas y saltaderas. El Espíritu Santo no anda haciendo esas loqueras. El Espíritu Santo, mira, es Dios, es una persona con seriedad. Por eso Pablo dijo, oiga, el ministro, el que predica, sea un hombre íntegro, que muestre sinceridad, seriedad e integridad. Pero todas esas loqueras, hay que volver a la Biblia. Hay que leer la Biblia. Pastor, yo sí leo la Biblia. No, tú la lees mal. Tú no sabes ni lo que dice Juan 3:16.
Pastor, ¿cómo que no? Yo conozco Juan 3:16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que para que todo en él crea no se pierda. Ya te equivocaste. Eso no es lo que dice el versículo. Vamos a ponerlo en pantalla para que tú veas que tú no conoces la Biblia todavía. A mí no me importa si tengas 20, 30, 15, 10 años de supuesto llamamiento ministerial. Si usted no conoce ni el Juan 3:16, tú tienes que sentarse a escuchar y redescubrir lo que es la palabra de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él ¿qué? No crea, cree. Usted tiene que estar pendiente de la sílaba. El mismo 1 Tesalonicenses 5:23, todos los ministerios de supuesta santidad externa, que tienen a las pobres muchachas jóvenes luciendo como unas viejas aburridas, amargadas, que no tienen ni juventud ni vida. Estás esclavizando al pueblo, pastor. Tú no puedes hacer eso. Y el mismo versículo que ustedes utilizan no es lo que ustedes dicen. Póngaselo a sus ojos, échese colirio en los ojos, haga algo y léalo y diga, espérate, ¿qué dice? El mismo Dios de paz os santifica, no yo. Fiel es Él. Hay que eliminar el yo. Hay que eliminar la propia justicia. Dejen de estar tratando de impresionar a los demás con santidad ficticia. Eso no existe. Tú eres un ser corrupto que necesitas la santificación completa en la segunda venida del Señor. Y aún la santificación diaria en tu alma lo hace Él a través de su palabra. Comiencen a rectificar esto. Abba Padre, bendecidos, les declaro reinando en Cristo Jesús, creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bendecidos.